Seguimos con más de la tarde. A esta hora nos acompaña Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y columnista de Infobae y NTN24. Y analista de este programa los días miércoles, cuando la agenda se lo permite. Claro. Bienvenido. Y la tuya. Y la mía. Héctor, bienvenido. Gracias por estar siempre. Sí, claro. A ver, a vos. Me encanta el artículo de esta semana de Héctor, que lo tituló Ingobernabilidad americana. No se destaca, Héctor, siempre, por defender la administración Biden, por ejemplo. Sin embargo, en esta oportunidad, en este artículo, voy a señalar una frase nada más ante todo este ataque que ha recibido el presidente Biden posterior a lo que fue el debate con Donald Trump. Con amigos así no se necesita enemigo. ¿Injustificado te parece o excesivo, toda esta campaña que va desde los medios de comunicación hasta representantes, del Congreso, que hoy incluye a la propia Nancy Pelosi, por ejemplo? Sí, efectivamente. Primero que nada me sorprendió que uno detrás de otro reclamando a Biden abandonar su candidatura. Medios hasta esa noche muy pro-Biden en todo su análisis de la política, del proceso político americano. CNN, New York Times, Washington Post, etcétera. El colmo fue la portada del Economist, donde la figura del presidente aparece con un andador, que es cruel y además es discriminatorio, porque puede ser discriminatorio de la discapacidad y puede ser discriminatorio de la ancianidad también. Creo que esto ha sido de una crueldad inaceptable para con una figura importante de la política americana, de la historia de Estados Unidos, un hombre que ha servido en el Senado durante décadas y luego la vicepresidencia y luego la presidencia, que en definitiva no es tan solo una falta de respeto y denigrar a la persona, es denigrar a la institución presidencial. Y en todo caso, si hay ingobernabilidad, como decían esa noche muchos de estos medios o muchas personas que estaban preocupadas, bueno, la ingobernabilidad es por no honrar debidamente la institución de la presidencia, para empezar. Pero fíjate, Héctor, hay quien puede señalar, por ejemplo, que lo que se intenta defender es precisamente el cargo presidencial. No sé si la majestuosidad del cargo, pero el cargo presidencial, que pueda ser ocupado por alguien que tenga o que esté en plena capacidad, precisamente por respetar lo que implica el cargo de presidente de los Estados Unidos. Sí, pero esto, si es la realidad, se sabe desde hace tiempo. Se sabe que es un hombre de edad avanzada, que su salud está deteriorada, que su capacidad cognitiva ha mermado. Es claro eso, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué esto? ¿Por qué exponerlo a un debate que, por otro lado, Idania, es un debate anormal, anómalo en el sentido que ocurre, se planeó y se llevó a cabo antes de las convenciones de los partidos, que es la norma, porque Biden no es candidato oficial hasta ahora, tampoco lo es Trump. Son las convenciones que nominan y oficializan las candidaturas. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, esto tiene todo el aspecto de una emboscada, como lo digo, y realmente me produjo indignación. Más allá de que apoye a Biden o no, que esté de acuerdo con sus políticas o no, con algunas sí, con otras no, que es el caso además, de mi lado, pero esto no genera gobernabilidad, no genera estabilidad, todo lo contrario, no genera mejor democracia, lo contrario. No genera mejor democracia. ¿Crees que esto fue un debate que pudo hacerse, por ejemplo, internamente en el Partido Demócrata? Sí, por supuesto. Por supuesto. Tengo una frase un poco irónica, digo, bueno, en los alrededores de 1600 Pennsylvania Avenue, que es la Casa Blanca, estas cosas se conocen desde hace tiempo.
Entonces, había otra manera, no con esta crueldad, no con esta desvalorización de la presidencia, no con esta situación además conflictiva, porque Biden dijo, y su familia dijeron, no, no, yo continúo, y ahí está. Por otro lado, está a cargo de la cumbre de OTAN y le está yendo bastante bien, dicho sea de paso. O sea que muy incapaz en temas de Ucrania, Europa y la Alianza Transatlántica no parece haber sido. Hoy justamente se comentaba eso, ¿no? Que sus presentaciones habían estado muy bien, que había estado clarísimo, que había aparecido un Biden fuerte, claro. eh, Ujú. y bueno, y además ha conseguido este paquete de ayuda aérea, por ejemplo, para Ucrania, lo cual es muy necesaria para poder combatir o para Así es. poder protegerse de los bombardeos de Rusia. Así es. Y convocando y enlistando, diría yo, a varios países europeos que se comprometieron no tan solo a prestar apoyo político, que eso lo hacen siempre, sino a prestar apoyo financiero, que eso no lo hacen siempre. Ujú. Aunque no han llegado a la cuota, ¿no? A la cuota del 2% que Eh, señalan que es lo eh, que tendría que pagar. Además se decía que exacto. prácticamente todos estaban en el 2% y de los países que son, de esta treintena de países, creo que solo 11 cumplen con la cuota de ese 2%, que es una de las quejas, por cierto, del presidente Trump. Así es, ha sido una queja importante del presidente Trump. Biden lo ha mencionado hoy y además los ha urgido a ponerse al día con las cuentas de buena manera. Lo hizo Mañana, eh, y em, bueno. mañana hay lo que señalan como una prueba de fuego para el presidente Biden, porque Ujú. habrá una rueda de prensa internacional con Así cientos es. de periodistas que están representados allí y han prometido una rueda de prensa abierta, sin teleprompter, sin nada. Bueno, hay analistas que señalan que allí puede enterrarse la candidatura, puede seguir adelante. Bueno, así es. Lo que ocurre es que esto, así planteados, ya es un partido dividido. Y un partido dividido en víspera de una elección tan significativa, por otro lado, es una garantía de derrota, dicho sea de paso. No sé si están pensando en estos términos, pero esto, en el año 1980, Ted Kennedy, entonces senador, desafió la candidatura de Carter, que era presidente en ejercicio y por constitución podía postularse a la renovación a otros 4 años. Y dividió el partido. Y lo dividió de tal manera que, por supuesto, luego tuvo una derrota contundente. Y Reagan entonces eh, le ganó la elección. Ahora bien, hay una norma no escrita en la política americana, un presidente en ejercicio que es elegible para un segundo periodo es el candidato. Quien lo desafíe internamente está exponiendo a ese partido a la división, a la completa fragmentación de ese partido. Y esto está sucediendo con este episodio de la capacidad cognitiva y la salud de Biden, efectivamente. Héctor, cambiemos de tercio, como dicen los toreros, y hablemos de Venezuela. Estamos a 18 días de ese 28 de julio en el que habrá, presumimos que habrá, todos transitamos hacia allá un proceso electoral. Hay una campaña en desarrollo, si es que se puede llamar campaña, sin ninguna, evidentemente sin ninguna garantía para la oposición. Justo en la parte anterior del programa hablábamos de más de 40 detenidos en estos meses de pre-campaña y de campaña con cosas absurdas además, como decomisar o quitarle el caballo en que María Corina Sí. se montó en Barinas, o decomisar la moto donde llevaron a Edmundo a una caravana. El hombre hoy hasta salió para Nueva Esparta, para Anzoátegui, perdón, que es donde van a estar ahora, con una viandita para Ujú, llevar su ujú. comida, decía. ¿Cómo ves este proceso a 18 días? Bueno, sigo atado a lo que conversamos alguna vez y escribí.
un irracional optimismo, porque esta es una campaña mucho más contundente que cualquier otra, unificada además, que todas las anteriores estaban muy divididas. Aquí hay un candidato, Edmundo y María Corina a su lado, aunque no sea candidata a nada, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, porque no veo cómo puede resolver esta ecuación el régimen, no veo cómo pueden hacer fraude. Las preguntas que me torturan siguen vigentes en mi cuaderno, pongámoslo así. ¿Habrá elección? ¿Se contarán los votos como corresponde? ¿Entregarán el poder al que gane? Que no va a ser Maduro, desde luego que no. Esas son dudas existenciales que continúan, pero no se me ocurre que puedan volver a hacer lo que ya hicieron tantas veces. Y eso me genera este optimismo que no es, de vuelta, no es racional, es la pura irracionalidad y es el deseo, además, ¿no? Obviamente. Y uno quisiera tener un poco de claridad y no pensar con el deseo. Me pasa lo mismo cuando la gente Sí, pregunta. Y siempre respondo con una frase de María Corina a una pregunta que yo misma le hice, cuando dice, este es un proceso donde vamos día por día y hay que ir viendo lo que va pasando, porque pues es así. sí, y en política muchas veces la pura voluntad genera realidades. Y esto es pura voluntad, pero hablemos el 29 de julio, a ver dónde estamos. Me gusta esa frase. En política, la mera voluntad genera realidades. Eso Así es. me hace recordar. El otro día le envié a alguien un video de estos donde se ve pues estas grandes concentraciones que se han hecho y la respuesta de vuelta en el WhatsApp era soñemos. Y yo le Exacto, escribía, soñemos, que de vez en cuando los sueños se hacen realidad. exacto. Bueno, además es la capacidad de un líder o de líderes políticos de capturar la imaginación de la sociedad. Y eso es puro voluntarismo. Después hay que gobernar, eso no es voluntarismo. Pero ese Claro. momento de la convocatoria es voluntad, es Eh, sí, Pero, voluntarismo. pero fíjate una cosa que me parece importante, ¿no? Aterrizando en la realidad eh, de lo que hasta, del histórico que tenemos en circunstancias o en situaciones como estas. Si el régimen decidiera robarse las elecciones, lo cual es bastante complicado, porque no nos van a decir que 10 millones votaron por ellos cuando vemos unas concentraciones absolutamente poco concurridas para Ujú. Nicolás Maduro. Sí, Pero si el régimen decidiera robarse las elecciones, Héctor, Venezuela es otra. Es decir, lo que estamos viendo en este momento no exacto. lo veíamos hace 2 o 3 años atrás. Así es, Los así venezolanos es. están hartos, porque yo creo que no hay otra palabra. Y no sé si será ahora o si será más adelante, pero el país es otro. Hay otra Sí, realidad estoy de acuerdo. política. Estoy de acuerdo, porque además el sufrimiento es profundo, largo, la separación de las familias. Mira, me conmovió un tuit de Raima con caricaturas ¿por qué votamos? Y todas las ilustraciones son de porque vuelva mi hijo, porque vuelvan mis nietos. Una ilustración de un niño, eh, para que vuelva mi mamá. Eh, esa es Venezuela hoy, por supuesto. Es otro país. Es otro país y hay una conexión emocional donde todos Ujú. están unidos por el mismo sentimiento, es decir, María Corina, Edmundo, la gente que se le acerca, eh, y es esa conexión la que perdió en un momento determinado Nicolás Maduro, que promete lo que no ha podido cumplir en los años que Ujú. tiene mal No, por gobernando supuesto. Venezuela. Así es, y por otro lado, esa es la convicción, esa sensación que, bueno, si uno es un niño y sus padres están afuera y está criado por abuelos, enhorabuena
que sean los abuelos en esa situación de emergencia. Pero ese niño, ¿qué tiene para perder? Claro que va a salir a la calle ese niño y votar, que no lo puede hacer porque es menor de edad, pero eso ilustra y con tremenda contundencia esta realidad. Y por otro lado, eso genera la unidad que se ve en esta campaña. No se ven aquellos políticos más o menos de oposición conveniente para el régimen, etcétera. No hay lugar para ellos. Los que hablan son la oposición y es uno solo el candidato. Edmundo y María Corina a su lado. Eso es nuevo también. Es otro país en ese sentido también. Héctor, no quiero terminar nuestra conversación sin que hablemos un minuto de Argentina, el 9 de julio, Día Nacional, el día de ayer, por cierto, con un Milei que tampoco asistió al Mercosur, pero me llamó la atención una imagen que me imagino que viste, que es en el desfile militar, Milei, con la vicepresidenta, pues montado en un tanque. Sí. Saludando a la gente. ¿Tu interpretación de la imagen? Mi interpretación es que evoca escenas que no son democráticas. Ellos son democráticos, fueron legítimamente electos. Pero históricamente un presidente civil democrático no desfilaba en un tanque. Los presidentes militares desfilaban en un tanque. Y eso es desafortunado, no es necesario. Evoca mucho dolor, además, en la sociedad argentina, precisamente por familias separadas, por familias desmembradas, Sí. por miembros de una familia que ya no están, Claro. y que sus madres nunca se enteraron dónde estaban. Y no puede ser, digamos, en aras de ese pasado que todo el mundo repudió, evidentemente, y que marcó la historia de la Argentina, Claro. un reconciliarse con una fuerza militar que puede ser distinta ahora. Bueno, eso se hizo de muchas maneras. No comenzó esto hoy. En Argentina cualquier presidente que llega cree que la historia comienza con él o con ella. Y hay una historia larga. Argentina, Raúl Alfonsín asumió el poder en 1983 y ahí comenzó esta cicatrización de heridas. Bueno, ¿por qué no seguir en eso? ¿Por qué echar sal en una herida que siempre pensamos que está cicatrizada, pero nunca se sabe en realidad con 100% de seguridad? No, fue innecesario, no me gustó, exacto. Innecesario, me quedo con esa palabra. Como siempre, el tiempo, cuando conversamos, se nos va rapidísimo. Héctor, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás en el programa. La próxima tendremos mucho de qué hablar. Sí, además cuando dijiste vamos a hablar de Argentina, yo pensé que ibas a hablar de la Copa América, pero bueno, no. Bueno, también tendremos que hablar. Hoy por lo pronto hablamos de la Copa América, pero hoy juega Colombia y Uruguay. Sí, ¿A quién vas? y Uruguay. No, soy neutral. Ándale, pues yo no. Le voy a la selección Colombia. Sí, por supuesto, por supuesto. Te mando un abrazo, Héctor. Gracias. Igual, un abrazo. Igual Hasta para siempre. ti.